mes de mayo vamos a dar el primer examen. Oportunamente, yo les voy a decir, con unos 8 o 10 días de anticipación. Quiero llegar a mercado, entonces ahí ya es la señal para tomar el primer examen. Hasta el momento está bien accesible, sumamente accesible. ¿En alguna materia, señorita Escobar, ya han dado algún examen? Por el momento no, licenciado. Ah, ya, ya, pero fechas tampoco no hablado. No, tampoco. Están esperando a acabar un tema y ahí recién dar el Claro, examen. nosotros vamos a tener que dar en la monte, pero bien ordenado, ¿no? Bien planificado, cosa que su estadía de ustedes sea no máximo de 30 minutos. El examen va a ser así, sí, accesible, pero para ser razonable. Eso es importante. Pero ya mes de junio todo da lugar, aunque anoche estaba viendo yo información del exterior, hay preocupación por algunas derivaciones del hombre. Eso los caudos del caso, ir calculando en qué tiempo llegan los que viven alejados, por ejemplo, de la Avenida Montes, los jóvenes del Alto, ¿no? Porque pasa el tiempo, vuela el tiempo. No quiero que cuando estemos en allá alguien me toque la puerta más allá de las 9:05. No puede ser toda la mañana abriendo la puerta. Es en el aula 7 donde pasamos en este horario. Usted, por ejemplo, ¿desde dónde, qué tiempo tardaría en llegar a la Montes? Coba, Sí, licenciado, estoy aquí. ¿en qué tiempo tardaría de llegar de su domicilio a la Avenida Montes, al edificio Iván Morales? Máximo, yo creo unos 30 minutos caminando. Caminando. Oh, bien. Mejor, pues, usted es joven. Ya. Seguiremos avanzando. Oportunamente, los que viven en el Alto tienen que tomar los recaudos del caso. ¿Mm? Bueno, espero que esté claro y si hay algún vacío teórico de lo que estamos viendo, estamos intentando reforzar la parte estructural, ¿no? El marco teórico, como llamamos los economistas, al diagnóstico de la microeconomía, ¿no? Su fundamento, su campo de acción, que es uno de los factores principales. Una economía bien, economía de mercado. A ver, ¿qué será una economía de mercado? Cualquiera de ustedes. Economía de mercado. ¿Qué es una economía de mercado? Una economía de mercado es un modelo económico que han adoptado casi todos los países. Economía de mercado quiere decir que se abre el mercado a la inversión externa, a la inversión interna, que hay libertad económica, libertad de precios, ¿no? Libertad de mercados, y donde el Estado no interviene de manera directa, que puede intervenir en determinados momentos, pero es mejor dejar que las reglas del mercado se encarguen de eso. ¿Cuándo debe intervenir el Estado? El bien, amadito. Alguien me va a decir, pero señor, donde entra el Estado sale PUS. Es verdad eso. ¿Mm?
en nuestro país. Prefiero yo hablar de economía, no de crónicas rojas. Ese es uno de los terribles problemas de la economía latinoamericana y de algunos países, no podemos generalizar, y en particular de Bolivia, ¿no? Grave. Ah, cuando hablamos de una economía de mercado, está vigente los precios en base al libre juego de la oferta y la demanda, que voy a procurar ahora aclarar y cerrar ya esa parte. Antes del examen vamos a repasar, ¿no? Ahora, ¿cuándo debe intervenir el Estado? Cuando hay factores externos, por ejemplo. ¿Mm? Un factor externo, lamentablemente, está muy cerca, ya está en las fronteras. Es la inflación importada. ¿Qué es inflación? Cuando hablamos de inflación, es la subida gradual de precios. Inflación acelerada, cuando la subida de precios tiene bastante ritmo y se acelera. ¿Qué es la hiperinflación? Cuando los precios de los bienes y servicios se multiplican aceleradamente. Puede que en la mañana mi marraqueta pueda costar 0,50, en la tarde ya vale un boliviano. Cuando se ha perdido el control, lamentablemente, de la política eminentemente monetaria. La inflación madura un proceso inflacionario cuando se ha desajustado la política fiscal y la política monetaria. ¿Mm? Todavía eso lo van a ver en macroeconomía, pero yo siempre les voy armando a los jóvenes. Ahora se está perfilando, ojalá no aterrice en Bolivia, es la inflación importada. A ver, cualquiera de ustedes, ¿qué será inflación importada? De su plan de estudios, los docentes de contabilidad tienen que enseñarles eso. Cómo elaborar las cuentas contables cuando hay una inflación importada. Inflación por costos. Bueno, prefiero que lo hagan sus profesores de contabilidad, ¿no? A ver, inflación importada. Un país. Sí, adelante, adelante, alguien quería hablar. Adelante. La inflación importada es cuando suben los precios de los bienes y, digamos, de la capital que importamos, de los bienes y servicios. Claro. Ya, vamos ligando a la señorita Sheila. Importante que un país sea autosuficiente. Lo que toda la población no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si un país logra tener una seguridad alimentaria, quiere decir que es autosuficiente en la producción, sobre todo de aquellos bienes de la canasta familiar. Ah, alivio, alivio. Y es que sea autosuficiente en recursos energéticos, gas, petróleo, gasolina, petróleo sobre todo. Si no hay petróleo, gas, pero que tenga transformación, porque con tecnología el gas podemos convertirlo en gasolina. Con tecnología podemos convertir el gas en qué, en diésel, en GLP. Eso
lo tenemos muy a medias, porque no tenemos tecnología. Ahora, un país vive de su producción y de su exportación. ¿Mm? Además, decirle que el modelo es primario exportador. Cuando nacemos a la vida republicana, hemos salido con el modelo primario exportador. Solamente producimos y exportamos solo materias primas. Van a ser 100, ya 200 años. Y seguimos con ese modelo. Bueno, exportamos nuestras materias primas, pero estamos con el Jesús en la boca cuando los precios se deprimen en el mercado mundial o en las bolsas de valores. Bueno, recibimos menos dinero. Cuando los precios se elevan por la gran demanda mundial, en parte nos beneficiamos, porque también minerales se está acabando. Uf, el estaño sobre todo. Hemos vivido del estaño y luego se agregó el gas, ¿no? Bueno, al momento se ha doblado el precio final de venta del estaño en el mercado mundial. Está en $22 la onza troy. Pero el problema nuestro es de que las pocas empresas que están en manos de Comibol son casi deficitarias. Alguna gente de Guanuni me conoce. ¿Mm? Bueno, antes de la pandemia yo alguna vez me invitaban a que vaya a explicar eso. El problema es que no ha habido nuevos descubrimientos y yacimientos estañíferos. Virtualmente ya lo ha dado todo a Nuni. Era muy apetecido. ¿Por qué? Porque su ley de cabeza era muy alta. ¿Mm? Pero como son recursos no renovables, se van agotando. Y otra empresa que está en manos de Comibol es Colquiri en el departamento de La Paz. No conozco, pero por los datos ya su producción es casi marginal ya. Casi marginal. Lo salva los precios. Igual tiene agotadas ya sus reservas, ¿no? Ahora hay 3 o 4 empresas que son del exterior. ¿Mm? Una es la Silver, es de origen canadiense, opera en la parte sur de Potosí, en Chichas está. Un centro que era de Comibol, se denomina Tatasi. Plomo, plata y zinc. Hay otra mina en el norte de la provincia Chichas. ¿Mm? Está en manos de un consorcio japonés. ¿Mm? Produce plomo, plata, zinc y lo produce a flor de tierra, porque los yacimientos están a flor de tierra. ¿Mm? O como están a flor de tierra, sube o baja los costos de producción. A ver, la señorita Escobar. La señorita Escobar Sí, licenciado. no me está atendiendo. Estoy atendiendo, licenciado. A ver, lo que yo le digo, señorita, y cualquiera puede responder, si bien la señorita Escobar hasta el momento, bien puntual, abre, les manda el link para entrar a clase, etcétera, ¿no? Bueno, cuando yo digo a flor de tierra, hay una diferencia. Cuando se extraen minerales en interior mina, hay un costo. Y cuando es en exterior mina, a flor de tierra, ¿los costos suben o bajan? Los costos suben, licenciado. A flor de tierra bajan los costos, porque ahí no necesita perforadoras,
no hay que hacer, son minas, cuando es a interior minas, son minas subterráneas, ya ahí suben los costos. Y cuando es a flor de tierra, que hay costos, hay, pero no son del volumen de la inversión en interior mina, ¿no? Bueno, muy yacimiento. Y con esto cierro esta parte cualquiera, ¿no? Siempre la señorita Velázquez nos va a contar, cualquiera de ustedes. Ah, y hay otros más, unos dos más ahí hay el Cerro Rico de Potosí, maravilloso cerro, fantástico Potosí, porque Dios le ha dado minerales, grandioso. Si la explotación, desde la llegada de los españoles, en el Incario también explotaban la plata, pero muy débilmente. Lo dio todo Potosí en minerales. Obviamente, en la Segunda Guerra Mundial, el mayor proveedor de estaño para las industrias bélicas era Bolivia. Su producción era de 40.000 toneladas métricas al año. Ahora no llega ni a 20.000. A ver, hay otras más. Incacota es otra mina que explota plata y plomo en Potosí, pero están en manos privadas. Todo contrato hay que respetar. Pero ¿dónde está la falla? La falla está en el pago de impuestos. No es que yo quiera imitar, y lo he dicho, alguna vez a alguien me pidió que haga un diagnóstico de toda la Conmebol. Pero usted lo diagnostica bien, le encuentra la solución y usted es el presidente de Conmebol. ¿Qué me voy a meter en esas cosas con este gobierno al menos? El problema es tecnológico, es eminentemente tecnológico. Yo lo llevé a un ingeniero amigo mío con el cual hacemos algunos proyectos. Yo demostré que introduciendo enjambres robóticos en los centros mineralógicos se podía multiplicar la productividad. Pero el robot jóvenes le quita trabajo a la fuerza de trabajo. Difícil aplicar el modelo que tiene África del Sur por el tema social en Bolivia. Es muy fuerte. Y yo soy muy querendón de la fuerza laboral que no se ha capacitado. Ellos no tienen la culpa, es la tragedia del país, ¿no? Bueno, la mina San Cristóbal está a flor de tierra. Y tienen dragas. Lo va succionando todo el zinc, todo el hierro, toda la plata. Paga impuestos. Tuvo un serio roce en un gobierno anterior al del cocalero, donde yo planteé que a ganancias extraordinarias, lo que hace Estados Unidos, no era nada extraño, se deben cobrar impuestos extraordinarios. Pero como no está aprobado ese impuesto, ahora Inca Cota, San Cristóbal, La Silver, están multiplicando la ganancia. ¿Que están pagando impuestos? Están pagando impuestos. Por la demanda, por la gran demanda de minerales. El zinc, el estaño, va a las industrias bélicas. Pero por otro lado, estamos con problemas, porque el precio del petróleo se ha disparado y no tenemos petróleo. Cuando yo digo se está acercando lamentablemente a Bolivia
la inflación importada, ustedes saben que lo que no se produce en el territorio nacional hay que comprarlo del exterior. ¿Mm? Bueno, y muchos bienes no lo producimos acá, ni siquiera el trigo. ¿Mm? Pero el efecto multiplicador del petróleo ha llegado a otros bienes, básico para, ya lo he dicho, el petróleo es básico para la industria misma. Mucha tecnología es a base de petróleo. ¿Mm? Plantas industriales necesitan combustible, petróleo. Los aviones necesitan gasolina. Los medios de transporte terrestre necesitan gasolina. Ahí se han disparado los precios. Esta semana el aceite de los mercados, supermercados en Santiago de Chile y otros bienes. ¿Ya? O sea, lo que llega de afuera, que es importado, esos bienes y servicios que importa Sudamérica, que importa Bolivia, Chile, etcétera, ahora están viniendo con otros precios, producto de todo lo que estoy explicando. Por eso se llama inflación importada. ¿Mm? Todavía acá ha subido 3, 4 puntos la inflación, la, la tasa de inflación. La inflación es la subida de precios, ¿no? Bueno, lo que nos salva es que nuestros vecinos, Brasil, Argentina, bueno, hay algunos productos en Perú, en la Argentina, que están subvencionados y entran a menor precio al mercado interno por la vía del contrabando, hemos hablado. Bueno, pero en estos países ahora igual se están trasladando los costos a esos productos, los costos inflacionarios. ¿Mm? Es eso lo que todavía no ha permitido que se disparen los precios en acá. ¿Mm? Todavía. Pero ¿cuál es lo negativo del contrabando? Siempre han venido quejándose autoridades de la Cámara de Industria. ¿Por qué? Por el cierre de empresas. Como viene el producto, yo no puedo poner las manos en las siguientes semanas. Pienso que se va a modificar, tengo mi propia teoría. ¿Mm? Como vienen a precios bajos, como es de contrabando, no pagan impuestos, no pagan aranceles, eluden los controles, con la complicidad de grandes comerciantes bolivianos. Eso está deteniendo. Y el tipo de cambio del dólar también. ¿Mm? Acá está muy barato. Pero de pronto, si se mueven esas variables, ya otra será la situación. ¿Mm? Un mal necesario el contrabando, pero para controlar la inflación. Pero para el aparato productivo es una mala señal, porque yo tengo datos de que más o menos unas 400 empresas, una gran parte, las de Santa Cruz y de otras regiones, han ido cerrando, porque no pueden competir con los costos de los bienes que vienen por la vía ilegal, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ojalá me equivoque, pero está muy cerca la inflación importada. Lo de afuera es lo que puede perforar la estructura de precios. ¿Mm? Si alguien tiene una duda, adelante. Yo escuchaba de una señora que se quejaba del
precio de la carne de pollo. Si bien no es un cambio porcentual significativo, no es una subida porcentual significativa. En una de las radios, un ratito escuchaba yo eso ayer al atardecer. Así que ha subido 2, 3 pesos más. Y ella se quejaba también de que el precio del yogur ha subido, ¿no? Bueno, pero todavía parece que no es traumático eso. Hay que ver el índice. El índice es un cálculo de los precios promedios que efectúa el Instituto Nacional de Estadística. ¿Mm? Pero lo mejor siempre es investigar el mercado. Ahí ya tenemos un panorama, ¿no? No nos olvidemos que la inflación es un problema monetario. Los precios suben en un proceso que se denomina inflación. Es decir, la inflación puede ser inflación pausada o moderada. Eso quiere decir subida de precios moderada. La inflación puede ser acelerada. Quiere decir que hay una aceleración de los precios. Y el eslabón superior de la inflación acelerada es la hiperinflación. Ahí sí ya es un descontrol de los precios. ¿Mm? La inflación ya es un incremento exponencial de los precios. Hoy día mi marraqueta puede estar 0,50, en la tarde un boliviano, al día siguiente 2 bolivianos, cuando ya los precios se descontrolan. La inflación se presenta cuando existe un aumento de la demanda proveniente de una mayor, también puede venir la inflación como consecuencia de que en el mercado interno hay una mayor masa de dinero. ¿Mm? Esa masa de dinero en muchos casos es superior al aumento en la misma producción. Ese es el fenómeno que se da en la Argentina, ¿Mm? Múltiples necesidades, hasta obligaciones laborales. Entonces, cuando ya se han agotado las reservas por una inadecuada política económica, ¿qué hace un Estado? Recurre a la emisión inorgánica. Es decir, hay empresas, unas dos hay en Chile, hay otra en Brasil, autorizadas obviamente por el Fondo Monetario, por su seriedad, ¿no? Entonces el gobierno de la Argentina recurre a eso, el gobierno de Venezuela recurrió ¿a qué? A sellar billetes, pero sin valor. Un billete tiene que estar respaldado por las reservas monetarias. Mejor si a eso se agrega que ese billete de Venezuela o de la Argentina esté respaldado por barras de oro. Bueno, por eso ahí está la fiebre del oro en Mapiri. Y el bien amadito Estado ni dice nada. Chinos, colombianos, contrabandistas, tres dragas. Es tierra de nadie, Mapiri al momento. Qué pena para el Departamento de La Paz y de Bolivia. Si hay, se anclara el gobierno con las leyes dispositivas y imponer orden y que se respeto a las normas. Viendo las cifras, grandes, grandes empresarios mineros disfrazados de cooperativistas. Eso es latrocinio, eso está penado. Que dan el voto al partido de gobierno. Creen que este es su territorio de ellos. No, ese es el costo pues que se paga cuando hay un compromiso político. Pero lo racional tiene que imponerse sobre lo irracional. Al momento el precio tiene muy buena cotización en las bolsas. Y lo peor de estos empresarios grandes, ni siquiera sacan por la vía legal.
sacan por la vía ilegal el oro. Qué grave, grave, ¿no? Sí, entonces. ¿Mm? He dicho entonces, la inflación se presenta cuando el aumento cuando hay una presión de la demanda. ¿Mm? Y cuando la masa de dinero que rota, circula en el mercado es superior al aumento en la producción. ¿Mm? Por eso hay que tener mucho cuidado en la política monetaria, mucho cuidado, demasiado cuidado. ¿Mm? Ayer la ministra de Planificación, yo con todo lo que yo le estoy explicando, es con el mayor de los respetos por su condición de mujer de la ministra, fuera de foco, fuera de foco. ¿Mm? ¿En qué sentido? Fuera de foco. Yo hace rato he publicado, decía que la deuda externa y la deuda interna nos da 26.000 millones y fracción. Esa es la deuda del Estado. ¿Mm? Lo que se vendría a denominar es la deuda pública del Estado. Ahora, ella dice que hay que diferenciar la deuda externa de la deuda interna. La externa llega a 12.589 millones de dólares. La deuda interna llega a 13.607 millones de dólares. Falta agregar a esto el segundo semestre del 2021 y el primer trimestre de este año. ¿Mm? Con lo cual va a subir. Y este año el pago de interés y de capitales sobrepasa los 1.000 millones. Si bien este es un dato macroeconómico, yo siempre a los jóvenes les transmito para que tengan una idea, no trato de dañar a nadie, que quede la realidad nada más. ¿Mm? Ahora, el Banco Mundial, jóvenes, es una autoridad monetaria y es un banco, como se dice, mundial. Está ayudando a Ucrania con el tema de los migrantes. Tiene personificado. El viernes ya sacó un boletín, el Banco Mundial. Ese es mi respaldo. Me decían que yo estaba falsificando la información. En términos normales, en los boletines del Banco Central ya no salen los datos de deuda, eluden hablar de deuda. No salen los datos de emisión inorgánica de dinero. No quieren tocar ese tema. Antes salía en el boletín, por más cruda que sea la realidad. Yo solamente les digo, vean, 26.000. El 2006, cuando subió el señor Morales, la deuda era de 2.000, que le condonaron, es verdad, el BID, le condonó hasta el mismo Fondo Monetario, le condonó el Banco Mundial. A ver, la señorita Jocelyn, ¿qué es condonar? Licenciado, sería perdonar. Exacto. Nos perdonaron. Y empezó su gestión con 2.000 millones de dólares, una deuda controlable. 2026, la deuda externa es 26.000 y fracción millones de dólares. Los economistas utilizamos un parámetro. No es malo endeudarse, pero si es invertido en la producción se encarga de pagar la deuda. Cuando es bien administrada, ¿no? Pero cuando no es bien administrada, se va acumulando y ahí está el problema. Ahí está el problema.
Yo digo, habiendo la bonanza del 2006 al 2014, cuando los precios de nuestras materias primas estaban muy altos, la economía boliviana le dio una sonrisa a este gobierno. Bueno, con nuestro producto estrella, el gas, 15.000 millones de dólares. No he visto, yo de la Montes, hay veces martes y jueves, me bajaba con un colega que lo conozco desde años, está ahora un poco enfermito, muy capaz en política monetaria. Él salía de su clase, yo salía siempre, hay veces, no todas las semanas, cuando nos ubicábamos o coincidíamos, nos bajábamos a pie, conversando de lo que nos estamos refiriendo hoy día. ¿Mm? Y los dos coincidimos, decimos, ¿para qué endeudarse si la bonanza nos está dando un buen colchón? Es decir, está echando una buena ganancia. Bueno, solamente ellos sabrán. Vean, yo recurro a un endeudamiento cuando no tengo pesos en el bolsillo. Y ahí está ahora, vean, de 2.000 a 26.000. Y utilizamos un parámetro, no solamente nosotros, sino organismos internacionales. Una deuda es manejable cuando máximo la deuda llega al 50% del Producto Interno Bruto. Es decir, lo que produce una nación en un determinado periodo histórico. Pero con los datos que yo les digo, ahora ya ha llegado al 80% del PIB. ¿Qué quiere decir? Que el valor que genera la economía de Bolivia va a estar destinado al pago de la deuda. Eso supone no hacer inversiones, gobernaciones, municipios, infraestructura vial. Va a tener que esperar N años. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, no entiende la señora ministra qué es deuda externa y qué es deuda interna. No entiende definitivamente. Si lo dice públicamente, que no hay que confundir la deuda interna con la deuda externa. Pero ambos, un estudiante de primer año de economía, ahora le estoy indicando a ustedes, no puede cometer ese error. ¿Mm? Ambas deudas, la externa y la interna, viene a constituir la deuda pública. ¿Mm? La deuda interna, el Estado toca las puertas de las AFP, porque los que estamos en edad laboral, desde que empezamos, cotizamos a las AFP para una futura jubilación. Y eso ha ido acumulándose. Entonces, ofertándole bonos del tesoro, la presión política, a las AFP ni vuelta a quedar, le prestan dinero al Estado. Si ustedes comparan los datos que le he dado, la deuda interna levemente superior a la deuda externa. Pero la deuda externa, jóvenes, lamentablemente hay que pagarla con tasas de interés por encima del precio de equilibrio de las bolsas. Hay algunas de ellas que son muy altas sus tasas. Es como en el banco, alguien solicita un crédito para hacer un proyecto por todos los candados que pone un banco. Si alguien pide créditos de $5.000, digamos, o el equivalente a $5.000, al final va pagando no los 5.000, más o menos 10.000, por una serie de condiciones que pone el banco, porque tiene que asegurarse que tiene que recuperar el crédito. Bueno, así andamos por casa, ¿no? Seguiremos entonces. Está claro la parte del concepto que es inflación. Si alguien tiene alguna duda, tiene que decírmelo.
hablamos de inflación, digamos, suponemos, con mucho respeto de la Argentina, tiene una deuda extremadamente grave, impagable desde mi punto de vista. 300.000 millones de dólares. Oh, qué y qué pena, está con una inflación galopante. Ahora, cuando hablamos, haré un breve análisis, cuando hablamos de la inflación, cómo afecta al mercado interno. La inflación o este proceso conduce a una situación en la cual demasiado dinero en el mercado persigue muy pocos bienes. Entiéndame lo que yo les digo. Demasiado dinero persigue muy pocos bienes. ¿Cómo es eso? Estamos hablando de la inflación. La inflación, ¿qué hace con el dinero del consumidor? Le quita poder de compra. Si antes, voy a dar un ejemplo muy simple, si antes con 3 bolivianos compramos cierta cantidad de arroz, ahora en una economía donde predomina la inflación, ahora ese comprador tendrá que comprar 1 kilo, por decirles así, de arroz o de cualquier otro bien, ya no con 3 bolivianos, sino con 6 bolivianos. Por eso es que yo digo, demasiado dinero persigue muy pocos bienes. Conforme la población, el jefe de hogar, etcétera, o los demandantes, los compradores, cuando la gente lleva más dinero al mercado, los vendedores de bienes y servicios se percatan de que los precios de sus bienes pueden subir. Cabe subrayar que es un proceso inflacionario, que en un proceso inflacionario, obviamente no solamente es el tema de subida de precios, influyen hasta factores especulativos, muchas veces inducidos por los intermediarios que operan entre el productor y el consumidor. Hay veces se nota la mano de ellos. ¿Por qué? Porque suben los precios. Cuando se generan procesos inflacionarios, es necesario que la política económica aplique instrumentos de política monetaria para frenar la velocidad del dinero. Clave, frenar la velocidad del dinero. ¿Qué quiere decir? Que corte la emisión de dinero en seco, pero aparejado a todo un paquete, ¿no? La Argentina han dejado que suban los precios. Cuando ya se descontroló, quisieron imponer férrea disciplina fiscal. Yo parto siempre de eso, férrea disciplina fiscal. Ya era tarde, todo se había descontrolado. Ahora ya requiere otro tipo de tratamiento. Para frenar la inflación, inevitablemente tiene que intervenir el Banco Central y el Ministerio de Economía. Cuando yo digo frenar en seco, ¿qué tendría que hacer con una disposición en la cual se apoya, digamos, el Banco Central? ¿Qué tendría que hacer? No emitir dinero y recurrir a las OMAs o operaciones de mercado abierto para quitarle velocidad al dinero en el mercado. Es como una aspiradora. Aspirar la masa de dinero en exceso que hay en el mercado. Pero muchas veces ese dinero por una inflación pierde su valor. Pero no importa. Entonces el Banco Central puede subir las tasas de interés para que las familias o los individuos que tienen mucho dinero inorgánico digan, la banca está ofreciendo tasas de interés del 5 o del 10%. Este dinero en exceso que tengo lo llevo, lo deposito. Entonces empieza a perder velocidad del dinero. Es una de las formas, ¿no? Que puede funcionar o no puede funcionar. Pero
como hay necesidades sociales y cuando ya las reservas de un país han llegado a un extremo, donde ya son las reservas monetarias, son negativas. Repito por tercera vez, con mucho respeto en el caso argentino. Sus reservas monetarias, que todo país debe tener, ya son negativas. A ver, ¿quién me responde qué son reservas monetarias negativas? Cuando es deudor, licenciado, Siga, siga, le escucho. Siga, adelante, señorita. cuando ese país, en vez de sumar dinero, ya está restando dinero, eso quiere decir que se convierte en deudor, Claro, está con una deuda. ya. El Banco de Bancos, que es el Banco Central de Bolivia, por ley está autorizado, la Constitución Política del Estado la autoriza, no solamente en Bolivia, en Estados Unidos y en Chile. Por eso le dice Banco de Bancos. Me encantaría verlos de aquí un tiempo a ustedes ahí. Antes era una de las pocas instituciones técnicas, pero luego este gobierno lo ha politizado. ¿Mm? Lo ideal es que el banco se independiente del poder político. ¿Por qué? Porque sus decisiones son más coherentes. Bueno, si yo les digo, el actual gobierno lo ha convertido en un banco de desarrollo, al Banco Central es la aberración más grande. Lo ha descapitalizado. Mm. Y esto una, que en algún con presidente, cuando era ministro, ves por la Mariscal Santa Cruz, estar subiendo y por mientras me jalaba el saco, oh, ¿qué tal, qué tal? ¿Qué te parece mi modelo? Le dice, pero mira lo que estás haciendo, dice, estás midiendo bien hacia dónde va esto. Mm. Jóvenes, hay que aprender del modelo japonés. Hasta hoy en día, con pandemia y sin pandemia, tiene deflación de precios. ¿Por qué hay deflación? ¿Qué es deflación? Caída de precios. Que ha tenido que sufrir ese pueblo, ¿no? Por la guerra. Es por eso ya son un país pacifista. Deflación quiere decir caída de precios. Estamos analizando la inflación para ver cómo impacta en el mercado de bienes y servicios. ¿Qué no ha hecho los gobiernos del Japón? Quieren inflación pausada. ¿Mm? Uno de los, no es el único, uno de los instrumentos es que el ciudadano japonés es kawachiri, como dice. A ver qué quiero decir los que entienden Aymarito. Rista. Licenciada, son eh, tacaños. Dígalo, dígalo. Son aquellas personas que son tacañas. Exacto. Consumen lo necesario, pero han aprendido de la guerra. Donde han sufrido. Y el gobierno los invita a que consuman la producción interna. Si bien ese país vive de su poderosa base industrial, no se olviden, es la tercera potencia. A base de una férrea disciplina, campeones del ahorro. Yo 2, 3 veces le dije al señor Arce, no, es que hay que reactivar, ya, vamos a echarla, así quedó. Al último preferí ya no hablar de temas económicos. Desearle que esté bien de su salud, siempre uno tiene problemas, nada más, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Entonces, cuando hay una subida de precios, hay mayoristas, hay intermediarios, aprovechan eso para que ellos saquen tajada cuando hay velocidad en el dinero de bienes y servicios. ¿Mm? Ahora, obviamente que un país tiene pues que dar cultura económica a la población. ¿Mm? Bueno, pero es la mejor manera. ¿Cómo se levantó Estados Unidos? Generando gran ahorro interno.
Y para subvencionar su industrialización, las empresas recurrían con relativa facilidad al ahorro interno, es decir, a su propio sistema financiero, que son los depositarios de los depósitos del público. Bueno, en otro contexto es eso, ¿no? Entonces ya más o menos yo les he dado los conceptos de la inflación. Y eso afecta, pues afecta. Hay, hay bienes de la canasta familiar que consumimos todos los días y ahí está el problema, ¿no? Bueno, todo esto los he ido preparando para que tengan una idea clara. Estamos yendo de lo general a lo particular, ¿no? Hemos hecho un análisis general de la economía, estamos como descendiendo en un paracaídas, tenemos que llegar a lo que más nos interesa, al flujo circular de la economía y al mismo mercado. Una economía quiere decir economía abierta, una economía de mercado está lejos, a kilómetros de distancia, de un modelo estatal distorsionado y corrupto como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de Nicaragua. No, ahí no hay eso, no hay un mínimo de que funcionen las leyes del mercado. ¿Y quién sufre? La población. Hay almacenes estatales en La Habana, pero vacíos. ¿Ya? Todo lo compra y lo distribuye en almacenes estatales. Ahí no hay libre juego de la oferta y la demanda. No funciona la economía. Entonces, el análisis que estamos haciendo es de una economía abierta, una economía de mercado, con errores y aciertos, pero funciona. Entonces, en una economía de mercado, es bueno tomar en cuenta el modelo de flujo circular de una economía. Un modelo de flujo circular de la economía se apoya en dos eslabones. En las unidades empresariales, ¿quiénes son jóvenes? Son los oferentes de bienes y servicios. Pueden ser considerados los productores de bienes y servicios. Pero puede haber una intermediación, que no necesariamente la fábrica venda en personas, si me permiten el término. Puede que sea a través de los intermediarios, en las ferias, en los mercados, en los supermercados, en qué tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las unidades empresariales producen y ofertan bienes y servicios, considerando el comportamiento de los precios. Y la otra fuerza del mercado lo constituimos nosotros. ¿Quiénes? Las unidades familiares, es decir, los demandantes de bienes y servicios. Las familias. Bueno, ¿cuál es su función de las familias? Adquirir bienes y servicios. ¿De quiénes? De los productores. Ya hemos hablado, lo ideal hemos dicho que como país seamos autosuficientes. Bueno, cuando hay mucha dependencia de la importación, ahí yo me diferencio de algunos economistas extremadamente liberales. Dicen, no, un país puede vivir de lo que produce otro país en función del mercado. Pero cuando surgen estos fenómenos que estamos analizando, que ni siquiera deberíamos de analizar el factor de la inflación por costos o de la inflación importada, no es bueno depender de lo que venga de afuera. De eso discutía amigablemente con don Juan Careaga, el que es el que redactó el decreto 21060. Fue mi profesor, luego mi colega y después buen amigo, antes de que se viajó sin retorno, ¿no? Se fue a la Argentina porque lo perseguía este gobierno y lamentablemente allá falleció.
lo perseguía por haber encontrado el equilibrio, estaba descontrolado los precios. Ahora, ¿quién se llevó las flores de ese trabajo de Don Juan? Fue Jeffersons, un economista norteamericano. Y la propaganda hizo de que lo hacían aparecer a Jeffersons como el economista estrella. En realidad, tú lo has hecho así, Juan Carlos. Pero bueno, así se dio la cosa, ¿no? Entonces, son dos unidades, productores y consumidores. ¿M? Ahora, en un modelo de flujo circular de una economía, es fundamental que el mercado mismo tenga una especialización y se apoye en la división del trabajo. ¿M? Años del desarrollo del mismo sistema económico de mercado. Desde hace mucho tiempo, por eso es que la población, la gente, se dio cuenta de que podía hacer frente a la escasez en forma más efectiva mediante sistemas de cooperación, como el trabajo que hacen los autosuficientes. También descubrió que a través de la especialización y la división del trabajo podría producir más bienes y servicios y así satisfacer mejor sus necesidades. Clave estos instrumentos, la especialización, la división del trabajo, que han permitido en la historia y en el presente, que han permitido incrementar la producción. Les he relatado a grandes rasgos cómo se desarrolló el capitalismo cuando no había la máquina, por ejemplo. Fábricas rústicas de automóviles, se tardaba 60 días solo para producir un automóvil. Vean, casi 3 meses. Técnicos, operarios, hacer la misma labor. Esos automóviles que están en los museos. Pero el ser humano es grandioso, su mente es poderosa y el capitalismo se apoyó en eso. Aparecieron los genios como Henry Ford en el siglo XVIII. A él se debe la especialización y la división del trabajo. ¿Eso qué permitió? Permitió elevar la productividad. Ya había especialistas para las puertas, había especialistas para colocar las llantas, todas las piezas y partes, especialistas. Ya el especialista de las llantas ya lo colocaba las llantas y venga el otro automóvil, lo colocaba las llantas, venga el otro automóvil. Y los que tenían otra especialidad, colocar los asientos o introducir el sistema eléctrico, ya lo ponen, seguía avanzando el caso. Otro grupo de obreros pintando el automóvil, poniéndole todas las piezas, aplicar la división y especialización. Ya por día, a través de la división del trabajo y la especialización, por día, cuando arrancó Henry Ford, el genio, ya salía al mercado en Nueva York 30 automóviles, y luego se multiplicó hasta hoy en día. Ya no son 30, son millones de automóviles. Entonces, en economía es clave la especialización. Yo sigo sosteniendo que la carrera de contaduría pública ya debía sacar especial en el más financiero, auditores especialistas en costos, digamos. Increíble, país minero, pocos auditores especialistas en minería. Gubernamentales, ay no, eso no quiere decir que no toquen otros rubros, pero alguien, bueno, clave. Y en la producción, jóvenes, la máquina ayudó, pues, la máquina ayudó para que la producción ya no sea de 30 automóviles por día, 100. Ayudó para que la Coca-Cola produzca millones de botellas con Coca-Cola.
y en diferentes rubros, ¿no? Entonces, la especialización es la concentración del esfuerzo en una determinada actividad productiva por parte de gente que ha sido capacitada, especializada. Entonces, la especialización y la división del trabajo hoy en día es tan predominante en nuestra sociedad que apenas nos acordamos de ello. Nosotros consumimos toda una variedad de bienes y servicios. Y sin embargo, solo realizamos un número limitado de tareas de producción en labores especializadas, ya sea como funcionarios de oficina, auditores, economistas, ingenieros. Bueno, ¿por qué la especialización en la división del trabajo permite elevar la productividad? A ver, ¿cuáles serían los beneficios? Ahorra el tiempo, abrevia el tiempo en el proceso de producción, tanto para obreros como para personal especializado. Por eso en Alemania hay obreras jóvenes que colocan un clavo. Hay obreras que sacan el clavo. Es decir, allá no hay discriminación de sexo. El que estudió, muy bien. El que no estudió, a trabajar como obrero, si quiere trabajar. Si es dama, trabaja como obrero. Acá ya vemos en la construcción, cuando alguna vez salimos, ahí vemos ya con mucho respeto damas trabajando como obreras en la construcción. Y es así. Por eso es que hay que estudiar, ¿no? Muchas veces, por diversas razones, no tienen acceso a la cultura. Entonces, cuando yo digo aumentar la productividad, ¿no? El tiempo es oro, dice. Bueno, entonces ahorra el tiempo perdido. Permite utilizar plenamente las actividades del técnico o del obrero. Permite crear tareas rutinarias, eficientes y capacitar a la fuerza de trabajo. Facilitar la proyección de bienes de capital. Los especialistas. Todo a base de rendimiento humano. Pero también la especialización tiene tres problemas. Siempre va a surgir. En una fábrica, en una empresa, la especialización implica interdependencia. El ensamblaje de teléfonos celulares o tablets de la Apple en China han tenido que especializarlos a obreros y algunos técnicos chinos. Un obrero le coloca los ingredientes necesarios, los dispositivos necesarios, perdón, a la tablet y lo pasa al otro. El otro lo va completando. Y hay alguien que acaba de eso. Por eso una mutua interdependencia. Ahora, esa especialización exige coordinación. Ahora, en un banco siempre hay un supervisor. Por encima del supervisor, ¿quién está? El gerente de la agencia, el que más conoce. ¿Ven? Hay algo, el supervisor, si no puede el supervisor, el gerente toma la decisión. Ahora, esa especialización también necesita intercambio, necesita una permanente especialización. Las grandes empresas de motorizados jóvenes han introducido dos elementos: tecnología y fuerza de trabajo. Pero bueno, en el mercado, vean, he tenido que explicar cómo se generan los bienes y servicios. Pero en el mercado, cuando vamos al mercado, imaginariamente ya tenemos que tenerlo claro, que ahí está el modelo de flujo circular. Es una imagen de la forma en que se organiza la actividad económica dentro de una sociedad que se precia de especializada, que enfrenta problemas de interdependencia, coordinación e intercambio, al igual que cualquier otro modelo. El flujo circular de una economía en sí es un concepto abstracto, pero simplificado. Tiene que funcionar, pues, tiene que funcionar
Mm. En el mercado interno, ¿cómo funciona? Con esa ligazón entre los productores y los consumidores. Ya he dicho, los productores son las unidades empresariales, son los oferentes, venden bienes y servicios. Bueno, el uno vende bienes y servicios, ya sabe el costo que ha significado eso. Bueno, entre ellos tienen que competir. No es bueno, por eso ha ido ese trabajo. Cuando hablamos del monopolio, no es bueno que solamente haya una empresa, que haya varios, que entre ellos compitan para bajar costos y mejorar la calidad. Bueno, el beneficiado supuestamente es el consumidor. Él ya sabe por la praxis diaria, sabe qué tipo de gaseosa va a consumir, si es que consume. O prefiere agua, agua, ahí está. Bueno, bueno, y así es múltiple. O sea, ese flujo circular debe ser capaz de encontrar un equilibrio entre los productores y los consumidores. Y ese equilibrio se da en dónde? En el mercado y se expresa en el precio. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna consulta? Licenciado, Adelante, adelante. sobre, ¿cómo se llama? ¿Por qué persiguieron a su amigo Juanito hasta la Argentina? Bueno, o sea, ¿por qué se tuvo que ir? Sí, ¿En qué momento mencioné eso? A ver, hazme recuerdo. me dijo no de que estaba hablando sobre un señor que había encontrado el método para poder, ¿cómo se dice? Solucionar el problema de la inflación en Bolivia. Bueno, sobre Ah, cómo se puede el llevar. licenciado Juan Cariaga. Sí, sí, sí. Todo un caballerito. Durísimo en las clases. Yo pasaba macroeconomía con él a partir de las 7 hasta las 9 de la noche. No había la monta. Y él, 7 en punto, hasta viejo del monolog, tenía aulas, la carrera de auditoría. Y había unos bancos sobrantes. Éramos unos 20, 25, así, y lo trancaba. Alguien quería entrar, o hacía caer al reloj, pues al reloj era el licenciado Cariaga. ¿Mm? Muy, muy aplicado en política monetaria. ¿Mm? Claro, alguna vez yo discutía con él en aulas, era uno de los pocos que me atrevía a preguntarle. Dice, bueno, nos enseñaba el modelo macroeconómico de tal país con alguna construcción de variables. Y un día yo le pregunté, en la edad de usted, le dije, bueno, ahora, a ver, demuéstranos un modelo macroeconómico de Bolivia. Se molestó y me dijo, no, usted pues hágalo, Luis. Me dijo, ¿cómo no va a poder hacerlo? Yo ya les he dado los hechos. En realidad, la antesala de la hiperinflación fue el descontrol de la política monetaria, jóvenes. O sea que el gasto era mayor al ingreso fiscal. Porque cuando se abre la democracia en el país, muchas necesidades de la sociedad civil estaban postergadas. ¿Mm? Se abre la democracia y los grupos sociales, ¿no? Las reivindicaciones salariales, las reivindicaciones regionales, afloran. Y un Estado que no era capaz de cubrir todas esas demandas y genera una avalancha de esto. Y el gobierno de turno, el doctor Siles Suazo, al que yo los reivindico, les dice, porque él entró como gobierno con los bolsillos vacíos y salió con los bolsillos súper más vacíos. Estamos viendo con esa barbaridad del fondo indígena. Se beneficia una señora sin ninguno en el marco del respeto. Yo tengo
sobrinitas mujeres, ¿m? Sin ofender a la mujer, sin ninguna preparación, diciendo quién debe recibir o no financiación, y sin cumplir las normas. 150 millones de dólares del IDH de ustedes a los bolsillos, ¿no? Pero debe haber otros, ¿no? Que preferible no comentar. Entonces, se descontroló la economía, apareció, ya saben lo que es la hiperinflación. Terrible. Me acuerdo, yo hacía unos cálculos, no había computadoras, hacía unos cálculos a base de algunas encuestas, justamente en el INE. Yo fui justo para tratar de reorientar con un ingeniero más. No voy a dar el nombre del ministro. Y yo le mostraba cómo subía todos los días la inflación. Alta, altísima. Y él incluso decía, espera, no lo mandes a la prensa, mañana nos van a dar duro. Sacaba un borrador de su escritorio y lo bajaba. Desde esa vez yo me di cuenta que hay una mano invisible siempre a nivel estatal. Tal vez explicable, pero yo no comparto eso. Por más cruda que sea la realidad, hay que mostrarle a la población. Bueno, ya no pudo controlar, renunció, ganó otra coalición, que los partidos de gobierno dicen los liberales, fue una conjunción. Pero el problema era la supervelocidad del dinero, la devaluación que ya tenía que darse. Es decir, la hiperinflación barrió con todo. La única alternativa, frenar en seco. Y crisis de precios de materias primas, justo en el 83, así como sube el precio ahora he hablado de los minerales que están muy altos, cuando hay recesión los precios se desploman en las bolsas. Coincidió que el estaño en ese momento era nuestro producto estrella. Su precio se fue a pique, $1 por libra fina. No cubría nada. Y los organismos internacionales que asesoraban decían que hay que frenar eso. Y nos daba lugar a otro que aplicar un decreto monetarista durísimo para frenar la velocidad del dinero. Eso implicaba reducir en seco el déficit fiscal. Y se hizo eso. Y el que redactó, se decretó, pues, lamentablemente, el cierre de los centros mineros, porque ya eran marginales. Qué pena que no estudió nada y con familias. Me dolió mucho a mí eso, por esa gente, ¿no? Porque por promedio un trabajador minero tenía con la esposa y los hijos un promedio de 5 miembros de una familia. Y se les pagó una liquidación. Posteriormente yo hice un trabajo para intentar ayudar a este núcleo, una organización me contrató, primero para identificar bien qué cantidad de fuerza de trabajo salió de las minas. 23.000 jóvenes, multiplícanlo por 5, a ver, más de 100.000 personas a la calle. Había empresas estatales, como los hoteles prefecturales de La Paz, negativos, marginales, todo eso llevó al gasto fiscal. Entonces había que parar en seco el gasto. Todo eso lo redactó Juan Cariaga. Y a los 3 meses, ¡pum!, en seco se paró la subida de precios, porque ya no había liquidez. Había desempleo, pero señor, sí había. Se creó el FIS, el Fondo de Inversión Social, para paliar el desempleo y generar atracción de inversión externa para que generen empleo. Fue chaval, pero se paró. Eso, vean, en 3 meses. La Argentina está años con hiperinflación. Es que los populistas tienen miedo de aplicar esto. En la votación se les cae todo, pero prefieren convivir con inflación. ¿Y quién sufre? La población. Entonces, ese solo hecho, cuando llega el MAS, se inventa cosas. De haber
durísimo que afectó a la población y demás cosas. Y le atribuían ciertos manejos en el Ministerio de Economía. Un tipo sano, transparente. ¿Mm? Cuando di mi examen de grado, era mi tribunal. Normalmente un examen de grado, cuando es oral, dura 15 o 20 minutos. He sido directorio, jóvenes, varias veces. He rechazado la dirección interina de la carrera de ingeniería electrónica, porque supondría que no me contactara mucho con ustedes. No me gusta improvisar. ¿Mm? Pero bueno, hace 4 años a esa carrera, con unos contactos que yo tenía con una organización alemana, iniciamos la parte de laboratorios, que es clave en electrónicas. ¿Mm? Hice los contactos lo profundicé. Eso queda como recuerdo y los que vinieron han ido avanzando en ese tema, ¿no? Pero tengo, no me ha alcanzado el tiempo. Con usted seguramente tiene que pasar 10 minutos, 15 minutos. No, no, eso va contra mí. Bueno, acabé examen y era autoridad económica, don Juan Caria. Todito mis amigos. Uno era gerente del Banco Central. Llegaron a ser mis amigos. Eso es lo que yo digo. Otro era gerente de política monetaria. Neoliberal, neoliberal. Y con uñas y dientes, pero en temas económicos, ¿no? Y normalmente los alumnos de tercer o cuarto año en economía siempre van a aprender a los exámenes de grado para ver, o defensas de tesis, para ver en qué se concentran las preguntas, todo eso. Acabó, éramos 11. Yo con una compañera estudiamos casi 6 meses antes del examen. Trabajamos y en la noche nos dedicamos a estudiar y tenía muy buena biblioteca ahí. Acabó y el gerente general del Banco Central se levantó y dijo, los aplausos, no, el tribunal no considera los aplausos, sino la exposición. Duro Armando Menz. Hoy, gran amigo mío, hoy enfermito. Qué pena. Bueno, perdón, y de los 11, el único, no me estoy autoalabando, que quede claro. El único que aprobó es su profesor de microeconomía y de macroeconomía. Y el resto, nada. Me dio pena de mi amigo, yo debía alegrarme de mi amigo, una chica tan sacrificada. Bueno, la ayudé más adelante, ¿no? Bueno, y luego me presenté de competencia tribunal, respeto, con mucho respeto. Don Juan, como les digo, ya se dedicó a las consultorías, le inventaron algunas cosas que nunca lo hizo sobre la emisión inorgánica, porque era ministro de Economía. Claro, sabía que hacer emisión, no quedaba otro, pero todo estaba bien refrendado, con un tipo serio, ¿no? Su sobrinita, mi alumna en macroeconomía. Yo no sabía. Así sabía si reprobó nomás. Ya estaba por entregar notas, viene la jovencita, me dice, Liz, le mandó esto a mi tío. No lo niego, me mandó una tarjeta, pero no me pidió que le dé una nota, sino simplemente me pidió, estimado Luis, te pido que le des una nueva oportunidad para un examen, si no va a perder la materia. La tomé, yo le dije, bueno, tiene 24 horas, sácame un resumen de su libro de la macroeconomía de Bolivia. Y al día siguiente vino a mi oficina, ahí le tomé el examen. Bien, el tío se nota que el tío luego se encargó de que ella aprenda bien, ¿no? Así de salud, conversamos siempre, sube el más, él ya se repliega como consultor de algún organismo. Sigue la bonanza, la bonanza. Alguien me decía, no hay diablo que no tenga suerte.
por los precios, porque se estaba manejando muy mal la política económica. Y lo salvó pues, la bonanza de precios del 2006 al 2014. Y luego le empezaron a rebuscar que cuando era ministro, que menganito, sutanito, ya lo molestaban, ya avanzadito de edad estaba ahí. Yo siempre, 2 veces a la semana sé ir a una oficina ahí en la 6 de agosto, después de clase. Estaba por las Piazzo, a paso apresurado estaba bajando. Y ahí en la esquina 6 de agosto, a Piazzo me vi. Oh, Luis, qué gusto de verlo, me dice. Quiero despedirme, ¿qué ha pasado, Luis? No, me estoy yendo a radicar a la Argentina, porque este gobierno es de lo peor, me están inventando cosas que yo no hice. Prefiero mi tranquilidad. Pero estoy dejando a algunos docentes en buenas manos. Nos despedimos. Luego me enteré de que había fallecido allá. Yo lo sentí mucho, porque es un tipo de mucha experiencia, de muy buen manejo, aunque él sabe que yo era keynesiano, es decir, un punto intermedio. Keynes hoy pleno vigente, coronavirus, todos paran asustados, en justa razón, industrializados y no industrializados. Y había que el Estado jugar un rol protagónico, pero no le quedó otra cosa que recurrir a Immanuel Keynes. Cuando viven en segundo año, van su profesor, si algunos pasan conmigo, van a ver plena vigencia del modelo keynesiano. Keynes reivindica el capitalismo, pero a diferencia de Smith, le da un rol muy importante al Estado. Trump tuvo que sacar plata de donde no hay para combatir el coronavirus. Cuando está en crisis Europa y Estados Unidos por la sobreproducción, se acuerdan de Keynes, lo hacen revivir a Keynes. Es decir, utilizan los instrumentos keynesianos, porque a Keynes ya murió. Algunos que no conocen creen que Keynes era comunista. No, no. Gran defensor del capitalismo. Yo diría, cerrando porque deben tener clases, los países nórdicos son exitosos con el capitalismo a base de modelos keynesianos. La redistribución de la riqueza, válido la propiedad privada, pero obligado el Estado a llegar a los sectores más vulnerables, ¿no? Ya iremos hablando, no quiero perjudicarlos. Gracias. Seguimos la siguiente semana. Vayan leyendo, jóvenes.